Imagina por un momento que estás frente a ella, esa mujer que creías conocer completamente, la mujer que juraste entender, la que creías segura de sus sentimientos, y de repente notas un cambio sutil, casi imperceptible, en sus ojos, un reflejo de miedo que nunca antes habías visto. Ese miedo no tiene nada que ver contigo, al menos no directamente. Es un miedo que nace de la culpa, de la conciencia de haber lastimado a alguien que realmente valía la pena, alguien como tú. Lo que estás a punto de descubrir no es teoría ni consejo superficial. Es la verdad cruda, psicológica, que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Las mujeres temen profundamente lo que sienten después de lastimar a un buen hombre. Y no hablamos de miedo a perderlo, hablamos de miedo a enfrentarse a su propia conciencia, a la soledad, al juicio interno que no desaparece con un simple «lo siento». Este miedo no es visible siempre. No se manifiesta con palabras bonitas ni con disculpas casuales. A veces se oculta detrás de frialdad, de distancia emocional, de silencios prolongados. Y aquí está la clave. Cuando una mujer hiere a un buen hombre, aunque no lo diga, aunque parezca indiferente, su mente está atrapada en un torbellino de preguntas y arrepentimientos que raramente comparte. Preguntas como ¿hice lo correcto? ¿Valió la pena lastimar a alguien tan bueno? ¿Podré vivir con este sentimiento de culpa si lo pierdo para siempre? Cada gesto suyo, cada palabra medida, cada silencio distante puede estar impulsado por este miedo profundo que nace de su propia conciencia. Y lo más fascinante, y al mismo tiempo aterrador para ella, es que este miedo se mezcla con el instinto humano de no perder lo que reconoce como valioso. Por eso, algunas veces, después de lastimar, ella vuelve a acercarse no por manipulación, sino porque su mente y su corazón buscan reconciliarse con la realidad de que causó daño a alguien que merecía todo lo contrario. Aquí está la paradoja. Ella teme perderte y al mismo tiempo teme enfrentarse a sí misma por lo que hizo. Esa dualidad crea una tensión interna que a menudo se refleja en su comportamiento confuso, impredecible e incluso distante, pero es una señal de que, en su interior, está luchando con la verdad que pocos se atreven a admitir. Lastimar a un buen hombre despierta un miedo profundo que no se calma con excusas ni justificativos. Mientras tanto, tú puedes estar confundido, cuestionando cada palabra, cada gesto, preguntándote si realmente le importas. Y aquí está la diferencia entre los hombres que entienden y los que sufren sin claridad. Reconocer que este miedo existe no significa justificar acciones dañinas, significa entender un mecanismo psicológico que muchos hombres ignoran. Las mujeres, aunque puedan parecer fuertes, autosuficientes o incluso indiferentes, tienen un límite emocional cuando enfrentan la culpa de haber lastimado a alguien bueno. Ese límite define cómo actúan, cómo se alejan o cómo intentan volver. Hoy quiero que prestes atención a esas señales sutiles, esos momentos en los que su comportamiento no coincide con sus palabras. No es manipulación, no es juego, es miedo. Miedo a enfrentar lo que hicieron contigo, miedo a perder algo que saben que era valioso, miedo a enfrentar la versión de sí mismas que no querían ser. Entender esto te coloca en una posición de claridad y fuerza, porque reconocer la psicología detrás de sus acciones te permite ver más allá de las palabras superficiales, te permite diferenciar entre distancia causada por desinterés y distancia causada por miedo y culpa interna. Ahora vamos más profundo. Piensa en ese momento en que ella empieza a retirarse lentamente, cuando notas que su cercanía ya no es la misma, que sus mensajes tardan más en llegar o que evita mirarte directamente a los ojos. No es casualidad, no es que haya dejado de importarle. Lo que ocurre es que su mente está luchando con un miedo invisible, un miedo que muchos hombres nunca llegan a comprender, el miedo de enfrentarse al impacto real de sus propias acciones. Cada decisión impulsiva que tomó para lastimarte, cada palabra hiriente, cada silencio frío, ahora se refleja como un eco de culpa en su interior.
Este miedo es silencioso, pero potente. Se siente como un peso en el pecho, un recordatorio constante de que hizo daño a alguien que no merecía ser lastimado. Y aunque externamente pueda parecer tranquila, incluso segura de sí misma, internamente está lidiando con tormentas emocionales que ni ella misma sabe cómo manejar. Esto explica por qué algunas mujeres actúan de manera contradictoria. Pueden acercarse de repente con cariño, luego alejarse sin razón aparente. Es un reflejo de su miedo y de su intento inconsciente de protegerse a sí mismas del remordimiento que las consume. Aquí hay algo que pocos hombres saben. El miedo que siente después de lastimar a un buen hombre no se trata de perderlo físicamente, sino de perder su propia paz mental. Y esa lucha interna puede hacer que sus acciones se vuelvan confusas, impredecibles, incluso dolorosas. Es un miedo que la obliga a cuestionarse constantemente. ¿Podré perdonarme por lo que hice? ¿Es demasiado tarde para reparar el daño? ¿Realmente merezco a alguien como él después de lo que pasó? Cada pensamiento la arrastra más hacia un ciclo de culpa y autoevaluación que rara vez comparte abiertamente, porque admitirlo implicaría mostrarse vulnerable y reconocer que lastimó a alguien que no merecía ser lastimado. Lo interesante es que este miedo también es un espejo. Mientras ella lidia con sus emociones, tú puedes observar sus acciones con claridad. Puedes aprender a diferenciar la distancia que nace del desinterés de la distancia que nace del miedo y la culpa. Los hombres que entienden esto no reaccionan con ira o desesperación, sino con paciencia estratégica y conciencia emocional. Porque cuando comprendes que detrás de cada gesto frío hay un miedo profundo a enfrentarse a la verdad de sus propias acciones, te colocas en una posición de poder psicológico. No estás controlando a la mujer, estás interpretando la realidad que casi nadie quiere admitir. Y aquí está la verdad más dura. Ella podría acercarse a ti una y otra vez, pero cada acercamiento no necesariamente significa amor incondicional. Es su manera de intentar reconciliarse consigo misma, de buscar alivio a su propio miedo. Por eso es vital que reconozcas las señales sutiles, los momentos de arrepentimiento disfrazados de indiferencia, las disculpas incompletas, los silencios que pesan más que cualquier palabra. Entender este miedo te permite no solo proteger tu bienestar emocional, sino también ver la dinámica completa desde una perspectiva psicológica, sin ser arrastrado por confusión o manipulación inconsciente. Recuerda esto, el miedo de una mujer después de lastimar a un buen hombre es real, profundo y muchas veces más poderoso que cualquier emoción que pueda mostrar hacia ti. Y aunque este miedo no excuse su comportamiento, te da una ventaja, la claridad para interpretar la verdad que pocos hombres logran ver, la fuerza para no caer en patrones que te desgasten y la habilidad para responder con inteligencia emocional en lugar de reacción impulsiva. Ahora vamos a lo que pocos hombres comprenden, como este miedo interno de una mujer después de lastimar a un buen hombre se traduce en comportamientos que confunden y atraen al mismo tiempo, porque lo que ves externamente casi nunca es la verdad completa. Esa mezcla de cercanía y distancia, de cariño y frialdad, no es casualidad. Es un reflejo directo de su lucha interna, del miedo que la consume por dentro y que al mismo tiempo la impulsa a buscar reconexión con alguien que sabe que valió la pena. Cuando una mujer hiere a un buen hombre, la culpa se convierte en una especie de guía invisible. Ella quiere reparar lo que rompió, pero también teme enfrentarse al dolor de aceptar completamente el daño causado. Esto genera patrones que pueden parecer contradictorios. Puede acercarse con ternura un día y al siguiente mantener distancia sin razón aparente. Desde fuera parece que está jugando, manipulando o incluso dudando de ti, pero en realidad su mente está atrapada entre la necesidad de redimirse y el miedo de no poder hacerlo. Cada gesto de cariño es un intento de equilibrar esa balanza interna. Cada silencio es un recordatorio
de lo que no se atreve a enfrentar. Y aquí es donde los hombres suelen perder claridad, confunden miedo con desinterés, arrepentimiento con estrategia, distancia con falta de amor. Pero si aprendes a leer las señales psicológicas, puedes diferenciar entre lo que es un comportamiento genuino impulsado por culpa y lo que es realmente desinterés. La mujer que siente miedo después de lastimar a un buen hombre no necesariamente quiere manipular, pero sí está atrapada en un conflicto interno. Quiere volver, pero teme hacerlo de manera incorrecta. Quiere mostrar cariño, pero teme revelar demasiado de su vulnerabilidad. Quiere estar cerca, pero teme que tú ya no la perdones. Este miedo puede manifestarse de muchas formas. Conversaciones que cambian de tono abruptamente, demostraciones de afecto que se alternan con frialdad, incluso actitudes que parecen indiferentes pero que, en realidad, están cargadas de ansiedad interna. La clave para un hombre que entiende estas dinámicas es observar patrones en lugar de momentos aislados. No se trata de adivinar sus intenciones, sino de interpretar la verdad emocional que sus acciones están revelando, aunque sea de manera confusa. Además, existe un efecto psicológico interesante. Su miedo puede generar atracción inconsciente. Cuando una mujer siente culpa por haber lastimado a alguien que valoraba, su mente busca una especie de compensación emocional, y esto puede hacer que se acerque más de lo habitual, muestre interés inesperado o incluso intente reparar errores pasados de maneras que llaman tu atención. Pero aquí está el detalle crítico. Esto no siempre significa amor renovado o arrepentimiento completo. Significa que su miedo interno está empujando su comportamiento hacia la acción, aunque no tenga claridad emocional total. Comprender esto te da ventaja, porque la mayoría de los hombres se quedan atrapados en la confusión, reaccionando con ira, tristeza o desesperación. Pero tú, al reconocer que detrás de cada gesto hay miedo y culpa, puedes responder con calma, claridad y control emocional. Puedes ver la dinámica completa, la vulnerabilidad que no quiere admitir, la necesidad de reconciliación que no sabe cómo expresar, el miedo profundo que guía cada acción, y al entender esto, dejas de ser una víctima de comportamientos impredecibles y te conviertes en un observador estratégico que sabe interpretar la psicología femenina en su nivel más profundo. El miedo después de lastimar a un buen hombre es silencioso, poderoso y sutil, pero también es revelador. Revela lo que muchos hombres nunca llegan a notar, que incluso cuando una mujer hiere, su mente está atrapada en un conflicto emocional que, si se entiende correctamente, puede enseñarte más sobre ella, sobre ti y sobre las dinámicas reales del afecto y la culpa que cualquier explicación superficial. Ahora llegamos a un punto crucial que muchos hombres nunca perciben. Cómo el miedo de una mujer después de lastimar a un buen hombre puede manifestarse en pruebas silenciosas, en actitudes que parecen pequeñas, pero que en realidad revelan todo su conflicto interno. Estas pruebas no son juegos de manipulación premeditados, son intentos inconscientes de medir tu reacción, de sentir si aún tienes la fuerza y la claridad para permanecer firme mientras ella lidia con su culpa y miedo. Cada mirada evaluadora, cada pausa en la conversación, cada palabra medida con cuidado es un reflejo de su lucha interna. Miedo a perderte, miedo a enfrentarse a sí misma, miedo a aceptar que lastimó algo valioso. Cuando un hombre no entiende esta dinámica, puede sentirse confundido o frustrado, preguntándose si realmente le importas o si todo era un engaño. Pero aquí está la verdad que pocos hombres reconocen. Estas pruebas no nacen de desinterés, sino del miedo profundo a la responsabilidad emocional de haber lastimado a alguien bueno. Ella quiere asegurarse, aunque sea inconscientemente, de que puedes soportar su imperfección, que puedes enfrentar la verdad de lo que ocurrió y que aún eres capaz de ver más allá de sus errores. La intensidad de estas pruebas suele aumentar cuando el daño que causó fue significativo, porque el miedo y la culpa se vuelven más difíciles de ignorar.
Otro efecto psicológico que surge en esta etapa es la autoevaluación constante. Ella analiza cada reacción tuya, cada gesto, como si fuera un espejo que refleja su valor y sus errores. Esto puede hacer que se aleje repentinamente, que parezca distante o que incluso actúe de manera fría o indiferente. No es desprecio, es miedo. Miedo de enfrentar la realidad de que lastimó a alguien que realmente merecía lo mejor. Y mientras tú observas esta distancia, es importante que notes que detrás de cada gesto frío hay un intento interno de reconciliarse consigo misma, de equilibrar la culpa con su necesidad de redimirse. Aquí es donde los hombres que entienden la psicología femenina sobresalen. No se dejan arrastrar por confusión ni reaccionan con desesperación. Reconocen que sus acciones no son siempre lo que parecen. Ellas buscan seguridad emocional, validación de que sus errores pueden ser reparados, aunque no sepan cómo expresarlo verbalmente. Cada prueba silenciosa que hace no es un ataque contra ti, sino un reflejo de su miedo interno a perder algo valioso que reconoce demasiado tarde. Y no te equivoques, no todos los hombres tendrán la claridad para ver esto. Muchos caerán en la trampa de la frustración o la ira, y eso solo confirma su miedo, miedo a que no puedan redimirse ni reparar el daño causado. Pero tú, al entender estas señales, al interpretar correctamente la dinámica, te colocas en un nivel de poder psicológico. Puedes responder con calma, claridad y paciencia estratégica. Puedes permitirle enfrentar su miedo sin que tú seas arrastrado por sus conflictos internos. Finalmente, lo que ella teme no es solo perderte a ti, sino enfrentar la realidad de que lastimó a alguien que valía la pena y que podría haberte tenido para siempre si las cosas hubieran sido diferentes. Ese miedo la hace actuar de formas que parecen contradictorias, impredecibles, incluso dolorosas. Pero si comprendes la raíz de este miedo, puedes navegar la relación con inteligencia emocional, detectar sus verdaderas necesidades y proteger tu bienestar sin dejar que la confusión te consuma. Ahora llegamos al punto donde todo lo que has aprendido se convierte en poder real. Cómo el miedo de una mujer después de lastimar a un buen hombre puede transformarse en un llamado silencioso a la reconciliación, y cómo tú puedes decidir si responder o mantenerte firme. Este miedo no siempre se manifiesta con palabras, abrazos o disculpas. Muchas veces es sutil, un mensaje inesperado, una mirada que dura más de lo normal, un gesto de cuidado que parece fuera de lugar. Es su forma de decir, sin decirlo, que reconoce lo que perdió, que siente la gravedad de haber lastimado a alguien valioso y que, de alguna manera, busca reparar lo que hizo. Pero aquí está la verdad más importante. No todo acercamiento es una señal de amor renovado. A veces es miedo puro, un intento de calmar su propia conciencia, un reflejo de culpa que busca alivio externo. Por eso, un hombre que entiende la psicología femenina sabe diferenciar entre el llamado del miedo y la intención real de compromiso. Reconocer la diferencia te permite mantener tu autoestima intacta, establecer límites claros y no caer en patrones que podrían desgastarte emocionalmente. Este es el momento en que tu conciencia y tu fuerza emocional se convierten en tu mayor ventaja. Cuando comprendes que detrás de cada gesto hay miedo, culpa y un deseo de reconciliación interno, puedes observar sin reaccionar impulsivamente. Puedes decidir responder con firmeza, claridad y respeto por ti mismo, o retirarte si reconoces que la relación ya no es saludable. La clave es no dejar que la confusión, la culpa ajena o los patrones contradictorios te arrastren. Cada acción tuya debe estar guiada por claridad emocional, no por deseo de reparación de culpa ajena. Y hay algo poderoso que pocos hombres logran comprender. Tu comprensión del miedo femenino después de lastimar a un buen hombre no te hace vulnerable, te hace estratégico. Te permite ver la dinámica completa,
interpretar señales que otros ignoran y responder de manera que protejas tu bienestar emocional mientras comprendes la verdad detrás de sus acciones. Esa es la ventaja que muchos hombres desearían tener, pero pocos consiguen, porque reconocer el miedo, la culpa y la intención oculta no es sencillo, requiere observación, paciencia y una conciencia emocional superior. Al final, lo que ella más teme después de lastimar a un buen hombre no es perderte físicamente, sino enfrentar la realidad de que lastimó a alguien que realmente merecía lo mejor. Ese miedo es poderoso, silencioso y profundo, y tú tienes la opción de usar tu comprensión para transformar la dinámica, para establecer respeto, límites claros y conexión emocional auténtica, o simplemente para proteger tu paz y tu valor si decides que no vale la pena intentar reparar lo irreparable. Antes de irte, quiero dejarte con un pequeño ejercicio. Piensa en tu propia vida y en las relaciones que has tenido. Si pudieras asignar un valor del 1 al 10 a tu nivel de claridad emocional frente a los miedos ocultos de las personas que te rodean, ¿qué número sería? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si esta información te abrió los ojos sobre la psicología femenina, dale like, suscríbete y comparte este video con un amigo que necesita escuchar esta verdad que nadie se atreve a decir.